Saludos. En esta lección vamos a estar hablando sobre la inferencia estadística y vamos a ver por qué era tan importante que usted entendiera las distribuciones muestreales. Los objetivos de esta lección son definir qué es inferencia estadística, explicar cómo se interpretan los intervalos de confianza y aprender a calcular el margen de error y por ende, ¿verdad?, los intervalos de confianza de mu. Mu siendo la media de la población, recuerden. Entonces, esto de inferencia estadística, pues va a ser súper útil porque pues muchas veces queremos saber qué está pasando a nivel de la población y recuerde, la población es el grupo de interés para un problema que estemos estudiando en estadística. Digamos que queremos saber quién va a ganar las elecciones. Pues una manera de hacerlo, ¿verdad?, sería preguntándole a nuestra población electora, ¿no?, a todos los adultos mayores de 18 años registrados para votar. Pero rara vez vamos a tener el dinero, los recursos, los voluntarios para conseguir esa información. Sería la manera más certera, ¿no?, de saber quién va a ganar si le pregunto a cada una de las personas. Pero va a ser casi imposible. El único, ¿verdad?, manera de hacer eso sería pues, básicamente recopilando los votos ya al final del día. Pero si yo quiero saber desde ya quién va a ganar las elecciones, hacer un pronóstico, pues yo puedo tomar una muestra de esa población, una muestra representativa de esa población. Puedo escoger aleatoriamente personas dentro de esa población, de manera que representen, ¿verdad?, todos los grupos que están dentro de esa población y examinar qué es lo que dice la gente, quién es el que, por quién piensan votar y usar las herramientas estadísticas que tengo para calcular la probabilidad de que mi resultado, ¿no?, de lo que me está diciendo esta muestra sea representativo de la población y poder hacer una inferencia de qué es lo que está pensando la población, por quién va a votar. A partir de una muestra pequeña, eso es lo que usted ve constantemente en las encuestas que se publican, ¿no? Si usted ve el N o el número de encuestados para cada una de estas encuestas, usted ve que no son millones, por lo general son 1000 personas, 2000 personas, creo que vi una de hasta 3000 personas. Lo más, ¿verdad?, lo más importante de cómo se hacen esas encuestas es cómo se escogen a las personas que van a contestarla, ¿verdad? Eh, ya que si la muestra representativa nos permite hacer una inferencia bastante acertada de lo que está pasando en la población. La inferencia estadística nos va a proveer los métodos y las herramientas para llegar a conclusiones sobre la población de interés a partir de una muestra. Y esto va a ser súper útil porque rara vez usted tiene el dinero, el tiempo, los recursos para censar, digamos, ir a cada uno de los individuos de su muestra perdón, de su población para saber lo que está pasando. Es bien útil que usted pueda coger una muestra pequeña, un subconjunto de esa población y a partir de esa información a la cual usted sí tiene acceso, hablar de lo que está pasando en la población. Entonces, para estimar parámetros como la media de la población, parámetros que no conocemos, pues nos toca utilizar lo que ya sabemos de las distribuciones muestreales. Y aquí vamos a repasar un poquito de las cosas que ya vimos en lecciones pasadas. En este ejemplo que aparece en la imagen, usted tiene una variable. La variable aquí sería altura de los niños de 8 años, para la cual sabemos que se distribuye normalmente, tiene una desviación estándar de 10 centímetros, pero no conocemos la media de la población. Cuando hablamos en lecciones pasadas de la distribución muestreal, siempre teníamos el mu, teníamos la media de la población y sabíamos que la media de la población iba a ser igual a la media de la muestra. Pero aquí no la tenemos, aquí no sabemos qué es mu. Nos toca estimarla. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos tomar varias muestras. En este caso, las muestras que se están tomando son de tamaño 217 niños, los medimos y para cada una de esas muestras podemos calcular una media de la muestra, si ve, X raya.
Y usted va a ver que cada una de esas muestras está rondando el valor real de la medida de la población, pero rara vez va a caer exactamente en la medida de la población. Eso nos toca estimarla. Podemos ver la distribución y dibujar la distribución de esa media muestreal, y sabemos que la media de esa distribución va a ser igual a la media de la población. Pero no sabemos mu, todavía no sabemos cuáles. Podríamos calcular por lo menos un intervalo de confianza, un intervalo de valores donde tengamos X cantidad de confianza de que ahí debe estar la media de la población, la media real. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Esa es una de las maneras en que hacemos inferencia estadística. Vamos a ver también en la próxima lección las pruebas de hipótesis, que es otra manera de hacer inferencia estadística. Bueno, y aquí simplemente les estaba mostrando que si usted conoce, ¿verdad? Si usted dibuja la distribución muestreal, usted sabe, ¿verdad?, que aplicando esa regla del 68%, 95% y 99.7%, que digamos, si quiero un intervalo de confianza que para el cual yo tenga el 95% de confianza de que ahí debe estar, ahí metida debe estar la media de la población real, pues puede ser a mu, que todavía no lo hemos determinado, más o menos 1.4. 1.4 porque calculé la desviación estándar de la muestra. A partir de este 10, sabemos que el sigma de la población o la desviación estándar de la población es 10. So, recuerde que para calcular la desviación estándar de la muestra tengo que tomar en cuenta el tamaño de la muestra. So, 10 entre la raíz cuadrada de 217, y esto es utilizando la formulita que ya usted sabe para calcular desviación estándar de la muestra, pues me dice que la desviación estándar de la muestra es 0.7. So, yo sé que si 0.7 es la desviación estándar, una desviación estándar, dos desviaciones estándar va a ser 1.4, porque es 0.7 más 0.7. So, yo sé que tengo un 95% de confianza de que el valor de mu real va a estar entre mu menos 1.4 y mu más 1.4. Y todavía eso no tiene número. Se los vamos a poner cuando aprendamos a calcular estos intervalos. Pero eso es básicamente lo que nos va a decir el intervalo de confianza. Nos va a decir, dentro de estos valores vas a encontrar la media con X cantidad de confianza. Por lo general queremos valores de confianza altos, porque queremos decir con bastante seguridad, mira, entre estos valores está la media de la población. No sé cuál es el valor exacto, pero sé que está entre estos valores. Entonces, cosas que ya sabemos de la distribución muestral. Pues si vamos a usar una distribución muestral para estimar, tenemos que saber que si la población se distribuye normalmente, la distribución muestral se distribuye normalmente. Y eso nos permite utilizar lo que ya sabemos, los métodos que ya sabemos para calcular, ¿verdad?, probabilidades dentro de una distribución normal. Ahora, si la población no se distribuye normalmente, sabemos que podemos utilizar el teorema ese del límite central, donde si la muestra es lo suficientemente grande, no importa cómo se distribuye la población, la distribución muestral se va a distribuir normalmente. Sabemos que si tenemos un valor de mayor de 25 en esa muestra, podemos estar seguros de que se distribuye la muestra normalmente. Y todas esas cosas las vamos a seguir aplicando. Ahora, condiciones que se deben cumplir para que usted pueda inferir o estimar ese valor de mu. Primero, la muestra de la población tiene que ser escogida aleatoriamente. Al escogerla aleatoriamente, esto le permite a usted saber que esa muestra va a ser representativa de la población, de lo que está pasando en la población. Si no fue escogida aleatoriamente, pues es difícil que eso les diga lo que realmente está pasando en la población. 2. La distribución de la muestra es normal. O es normal o usted tiene un tamaño de muestra suficientemente grande, porque si no, no podemos aplicar todas esas herramientas que sabemos de distribuciones normales. Y 3, pues no conocemos mu,
pero conocemos sigma. Después, más adelante, vamos a ver qué pasa cuando tampoco conocemos sigma. Pero por ahora queremos estimar mu, pero tenemos sigma. Sabemos por lo menos eso de la población. Entonces, los intervalos de confianza van a ser un rango de valores. Es un intervalo, va de tanto a tanto y tengo X cantidad de probabilidad o de confianza de que ahí, dentro de ese rango de valores, está el parámetro que estoy buscando, en este caso la media. La probabilidad cuantificada, que va a ser el área bajo la curva, va a decirme cuánto es la confianza que yo tengo que ahí debe estar el intervalo, el parámetro, y en este caso pues mu, la media de la población. ¿Cómo se interpreta? Si le dicen que tiene X parámetros de tanto a tantos valores, usted dice, tengo C cantidad de confianza, C siendo el nivel de confianza que tiene, 90% de confianza, 99% de confianza, de que mu está dentro de este intervalo de valores. Para el ejemplo que vimos al inicio, que teníamos las alturas de los niños a los 8 años, no conocíamos mu. Queríamos estimar mu. Sacamos unas muestras de 217 niños y a esos 217 niños los medimos, les sacamos la media de esa muestra y a todas esas muestras le sacamos la media y vimos la distribución muestreal de esas medias. Si yo utilizo los valores de la media de la muestra, los X rayitas, y le sumo y le resto ese 1.4 que habíamos visto que iba a ser lo que le tenía que sumar y restar para que me diera el intervalo de valores donde yo tenía un 95% de confianza de que estaba la media, puedo sacar ese intervalo, ¿no? Saber de dónde a dónde corren los valores de altura promedio de los niños a los 8 años. Y esto otra vez, sé que le sumo y le resto 1.4 porque estoy aplicando lo que ya sé de las distribuciones normales, de que a una desviación estándar de la media, para arriba y para abajo tengo el 68% de los datos, a dos desviaciones estándar, que sería en este caso 1.4, tengo el 95% de la probabilidad de los datos. Y 95% va a ser uno de esos intervalos que se usa a menudo, ¿no? Yo tengo el intervalo al 95%, es de los intervalos que más se calculan. Ahora, ¿cómo se calcula y hacerlo, verdad? Hacer ese cálculo para calcular un intervalo de confianza cualquiera, el que uno necesite. Pues los intervalos de confianza se expresan como X rayita, o X sería, el promedio o la media de la muestra, más o menos el margen de error. El margen de error aquí está simbolizado por la M. Y pues usted va a tener la media de la muestra más ese margen de error, media de la muestra menos ese margen de error, y eso le va a dar los valores dentro de los cuales usted espera encontrar ese mu, esa media de la población. La otra manera en que lo va a ver expresado es simplemente diciéndole los números. El intervalo el valor real de mu se encuentra entre los valores de X rayita o la media de la muestra menos M a la media de la muestra más M, y esos van a ser los valores que van a delimitar mi intervalo. Lo va a ver de las dos maneras. De las dos maneras dice lo mismo. Yo espero que entre estos valores yo encuentre la media de la población con X cantidad de seguridad o de confianza. ¿Qué es M? M es el margen de error. M le dice cuánto le sumo o cuánto le resto a la media de la muestra, que por lo general es lo que se usa, para poder determinar dónde están los límites de ese intervalo. ¿Okay? Aquí le estoy poniendo, si la media de la distribución muestreal está justo en el medio de esa distribución, yo le sumo X cantidad, que sería M, y eso me va a decir hasta dónde se extiende ese lado derecho del intervalo. Y le resto ese M para que me diga hasta dónde llega ese lado izquierdo del intervalo.
El nivel C va a ser el % de confianza que yo tengo y va a estar dado por el área bajo la curva de la que están, ¿verdad? Ese intervalo. So, en este caso, digamos que llega hasta el 95, incluye las dos primeras desviaciones estándar, pues yo estoy diciendo que tengo una probabilidad del 95%, una confianza del 95% de que mu debe estar dentro de este intervalo de valores. Vamos a hacer un ejemplo para que usted lo vea en la práctica. Y aquí pues el ejemplo es cómo se interpreta cuando le dicen que usted tiene un intervalo que va de tanto a tanto. So, le dicen, se calcula un intervalo de confianza al 95% para la media de la temperatura corporal en los humanos. Está en grados Fahrenheit y le dicen que ese intervalo es de 98.1 a 98.4 grados Fahrenheit. De acuerdo con las temperaturas corporales de una muestra de 130 adultos sanos, la interpretación correcta de este intervalo es, y estas son las opciones. A. El 95% de las observaciones en la muestra tiene una temperatura corporal entre 98.1 y 98.4 grados Fahrenheit. B. El 95% de los individuos en la población debe tener una temperatura corporal entre 98.1 y 98.4 Fahrenheit. La C, tenemos un 95% de confianza en que la media de la temperatura corporal de la población es un valor que está entre 98.1 y 98.4 Fahrenheit. Aplicando lo que sabemos ya de qué nos dice un intervalo de confianza, ¿cuál de estas tres sería la contestación correcta? Pues realmente lo que nos dice un intervalo de confianza, recuerde, es dónde, ¿verdad? De dónde a dónde caen los valores donde podemos encontrar el parámetro que estamos buscando. El parámetro que estamos buscando aquí es la media de la población, de todos los adultos sanos. So, ¿cuál es la verdadera interpretación? La última. Tenemos un 95% de confianza de que la media de la temperatura corporal de la población va a estar entre 98.1 y 98.4. No sabemos cuál es, pero está entre ese rango de valores. Y lo sabemos con una certeza de 95%. Hay un 5% de probabilidad que no esté ahí, pero es un % bajito de que no sea real, de que la media de la población real no esté ahí. So, nos sentimos con suficiente confianza para decir, mira, debe estar entre 98.1 y 98.4. Lo otro que podemos ver aquí, usando el mismo ejemplo, ¿verdad? De ese intervalo de confianza del 98.1 al 98.4, es calcular el margen de error. Aquí le dice el margen de error de ese intervalo es A, 95%, B, 98.25, C, 0.3 grados o D, 0.15 grados. Aquí, sin uno hacer mucho cálculo, usted sabe que 95% no es. 95% es el nivel de confianza, es la probabilidad asociada con ese intervalo. Eso no es el margen de error. El margen de error, recuerde que es lo que usted suma y le resta la media de la muestra para calcular el intervalo, para que le diga de dónde a dónde va el intervalo que estamos calculando. So, el 95% definitivamente no es, lo podemos eliminar. La B le dice 98.25. 98.25 es una temperatura que está más o menos en el medio o está entre o dentro de ese intervalo, si lo quiere ver así. So, eso no es un margen de error. El margen de error, otra vez, lo que le sumo y le resto a la media para que me dé los márgenes del intervalo. Me queda la C y la D. C es 0.3, D es 0.15. Ok, ¿qué hacemos? Ya hemos reducido, ¿verdad?, nuestras opciones a 2. Ya tenemos un 50-50 chance de pegarla. Ok, pues lo que podemos hacer es ver si restamos el número más grande de ese margen menos el más pequeño, 98.4, 98.1, nos da el tamaño del intervalo. Nos dice ese intervalo de valores es de 0.3 grados, porque nos vamos de 98.1 a 98.4. 0.3 es el tamaño del intervalo. No puede ser el margen de error, porque si usted le suma algo y le resta a algo, a una medida, a una temperatura, eso,
el intervalo va a terminar siendo el doble de eso, ¿verdad? Si digamos que yo tengo un valor intermedio y le sumo 0.3 y le resto 0.3, voy a tener un intervalo de 0.6, tendría el doble de ese tamaño. So, 0.3, que es la opción C, no puede ser el margen de error. Tiene que ser la mitad de eso. So, aquí lo que tengo, esa restra me da el tamaño del intervalo. Realmente el intervalo es 0.15, la mitad del tamaño. Porque recuerde que margen de error es lo que yo le voy a sumar y a restar a la media. So, si yo tengo el tamaño de mi intervalo, lo divido entre 2, le saco la mitad, y eso me va a decir cuál es el margen de error. Me va a dar ese valor de m, ya que el margen de error es la mitad del tamaño del intervalo. Y eso lo vimos ahorita. Voy a darle un poquito para atrás para que lo vea. Cuando vimos esta gráfica. Usted ve que el margen de error es lo que yo le voy a sumar y le voy a restar a la media, pero otra manera de verlo es la mitad del tamaño de ese intervalo, ¿eh? La mitad para un lado m, para el otro lado m. Igual, si usted quisiera calcular el tamaño del intervalo y tiene m, tiene el margen de error, multiplique el margen de error por 2 y eso le va a decir el tamaño del intervalo como tal. Ok, si queremos calcular un intervalo de confianza, conociendo sigma, va a ser importante que sepamos sigma para esto, y sigma siendo la desviación estándar de la población, podemos hacerlo, y podemos hacerlo de dos maneras. Una es que sepamos m, que sepamos el margen de error, y ya usted sabe que pues sacamos unas muestras, le sacamos la media, usamos esa media muestral y le sumamos y le restamos el margen de error. Y eso me va a dar el intervalo. Ahora, otra manera de hacerlo cuando usted no sabe el margen de error, usted puede calcular ese margen de error. Igual vamos a usar la media muestral y le vamos a sumar lo que aparece a continuación. Z, que ya mismo le digo que es Z, por sigma entre la raíz cuadrada de n. Esto que tenemos aquí de sigma sobre la raíz cuadrada de n es la desviación estándar de la distribución muestral. Ya nosotros lo habíamos calculado en lecciones anteriores. Pero ve que para eso, para poder calcular esa desviación estándar de la muestra, de la distribución muestral, necesitamos sigma. Por eso necesitamos saber la desviación estándar de la población para poder calcular o estimar, ¿verdad? La media de la población, mu. Ahora, ¿qué es ese Z? ¿De dónde salió ese Z? Pues ese Z va a ser la puntuación Z de una desviación normal estándar y me va a delimitar los valores de el área de la probabilidad asociada que yo quiero. Si yo quiero una confianza de 0.80, de 80%, yo voy a buscar dónde están los valores de Z o las puntuaciones Z y va a ser Z y menos Z para esa probabilidad. ¿Ok? So, aquí no vamos a usar la tablita B que hemos usado, ¿verdad?, con las distribuciones normales, sino que vamos a usar una nueva tablita que tiene su libro, que sería la tablita C. Yo les voy a mostrar más adelante cómo utilizarla. Pero usted va a calcular ese Z, va a cambiar dependiendo del nivel de confianza que usted quiera. Si usted todos los intervalos de confianza los está calculando al 95%, ese Z siempre va a ser el mismo, no importa que usted esté hablando de otra distribución muestral, ese Z sigue siendo el mismo. Va a cambiar a medida que usted cambie la probabilidad, el valor de C. So, ese Z está asociado a una probabilidad, a la probabilidad que usted quiera. La probabilidad, el nivel de confianza que usted quiera. Aquí le puse una tablita resumiendo como los niveles de confianza más usados. Por lo general usted va a ver que le piden mucho el 99%, el 95%, 90%. Porque menos de eso, pues digamos que no queremos tener tan poca certeza, queremos tener el máximo de certeza. Su libro, como les dije, va a tener la tabla C y en la tabla C los va a ver de esta manera. Usted va a ver
que arriba le dice confidence level, ¿verdad? Nivel de confianza. Y va desde 50, 60, 70 hasta 99.9% de confianza. Y esto de los degrees of freedom, todavía eso no nos aplica a los grados de libertad, eso lo vamos a ver después, la próxima clase. Pero aquí la última fila tiene Z asterisco. Esos son los valores de Z que usted usa para calcular el margen de error. Y usted va a ver que asociado a cada uno de esos niveles de confianza que está dado por el encabezado de cada columna, aquí va a haber un valor. Y ese es el valor que usted va a usar en esa formulita. Entonces, vamos ahora, ¿verdad?, a calcular esos intervalos de confianza. Ya sabemos la fórmula que tenemos que usar cuando no tengamos el margen de error para calcular ese margen de error. El ejemplo que les pongo aquí dice, el equipo con que se mide la densidad de bacterias en una solución tiene una distribución normal con una desviación estándar que sigma igual a 1.000.000 de bacterias por mililitro de líquido. Se realizan 3 mediciones. Le está diciendo el tamaño de su muestra, 3. 24, 29, 31 millones de bacterias por mililitro. La media de esa muestra, de esas 3 muestras, si le saco la media, me da 28 millones de bacterias por mililitro. Y me piden que encuentre el intervalo de confianza al 99% y al 90%. Vamos a hacer primero el del 99%. Intervalo de confianza al 99% para la media de la densidad de la población, ¿cuál será? Bueno, pues podemos usar la fórmula de la media muestreal más menos Z asociado a ese 99%, por la desviación estándar de la muestra, que sería sigma sobre la raíz cuadrada de n. Una vez tenemos la fórmula, lo que tenemos es que sustituir. Sabemos la media de la población, que es 28. Podemos usar la tablita, y aquí se la resumí para los valores que nos interesan. Podemos usar esta tablita con los valores de Z asociados a 99%, que sería 2.58. Sigma nos dijeron que es 1 y la muestra es 3. Si sustituimos los valores de interés, simplemente multiplicar, dividir, etc. ¿Qué nos dice eso? Que 28 más menos 1.49 millones de bacterias por mililitro, dentro de ese intervalo es que vamos a encontrar la media real de la población. ¿Cuál sería el intervalo? Pues iría de 26.5 a 29.5. Y sé o tengo un 99% de confianza de que la media de la población está entre esos valores, está dentro de ese intervalo. Ahora, mire el tamaño de ese intervalo, va de 26.5 a 29.5, es un intervalo de tamaño como de 3, ¿verdad? De 3 millones de bacterias por mililitro, recuerde, ¿verdad?, las unidades. Ahora, hagamos lo mismo, calculemos el intervalo de confianza al 90%. Otra vez usamos la tablita reducida, sabemos que el valor de Z para el 90% es 1.645 y lo que hacemos es que sustituir en nuestra ecuación. Tenemos la media de la muestra, tenemos el valor de Z, 1 es sigma y la raíz cuadrada de 3, que sería el tamaño de nuestra muestra. Sustituimos, hacemos los cálculos y usted va a ver que ahora le dice que el intervalo sería, el intervalo de confianza estaría entre 28 más menos 0.95 millones de bacterias por mililitro. Los valores exactos, ¿verdad?, del intervalo serían 27.05 a 28.95. Y eso es ese intervalo, con ese intervalo tengo un 90% de confianza de que el valor de mu o de la media de la población está allá adentro. Ahora, ¿qué efecto tiene el nivel de confianza? Vea que fuimos del 99% al 90%. ¿Cómo cambiar el nivel de confianza afecta el tamaño de mi intervalo? Ahorita íbamos de 26.5 a 29.5. Habían 3 millones de bacterias entre mililitros. Y ahí estábamos bastante seguros, 99% de seguridad,
Versus acá que tenemos un 90%, tenemos menos seguridad, pero mi intervalo es de casi 2. So, el que yo cambie el intervalo de confianza, tenga menos confianza, hace que sea más pequeño el intervalo. Si yo quiero tener más confianza, abro el intervalo, lo hago más grande. Sí, el margen de error es más grande, pero tengo más confianza de que esté ahí adentro la media de la población. So, cuando calculamos ese margen de error, recuerde que Z es parte de esa ecuación, ¿no? Voy a multiplicar la desviación estándar de la distribución muestral por ese Z. So, esa confianza, ese nivel de confianza va a tener un efecto en el tamaño del margen de error. Por lo tanto, entre más grande sea C, más grande es el intervalo de confianza. Y tiene sentido. Si yo hago un intervalo de confianza grande, más probabilidades hay de que allá adentro esté la media de la población. Entre más chiquito sea mi intervalo de confianza, eso me reduce las probabilidades de yo encontrar ahí mi intervalo, mi media de la población. So, con eso hay que jugar. Por eso no queremos por eso le dicen calcule al 95% o al 90%, porque si nos vamos al 99.9%, el margen de error termina siendo súper grande. Y pues queremos jugar un poco con reducir el tamaño del margen de error sin perder, ¿verdad?, mucha probabilidad de saber dónde está la media. So, con eso se juega. Por eso muchas veces lo que le piden es la confianza o el intervalo de confianza al 95%. Hasta ahí vamos a llegar a la primera lección. En la próxima lección vamos a usar o vamos a aprender el segundo método que se utiliza comúnmente para inferir algún parámetro sobre la población, que va a ser las pruebas de hipótesis, que se utilizan muchísimo.